Y con su venia, doctor Díaz, para empezar, Conforme, doctora, podemos dar inicio. ¿cómo está? Buenas tardes, tengan todos los presentes. Doctor José Antonio Díaz Muro, docente principal de la Academia de la Magistratura. Señores magistrados y auxiliares de justicia de los diferentes distritos judiciales del Perú, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Sean ustedes bienvenidos a una actividad académica más a cargo del programa de actualización y perfeccionamiento en el marco del Plan Académico 2025. Por favor, permítanme recordarles los correos remitidos sobre que estará activada la ventana de marcación de ingreso de asistencia solo hasta las 18:15 para cerrarse automáticamente como está establecido, a fin de que se proceda, por favor, a su marcación de oportunidad, ¿no? El día de hoy, gracias. El día de hoy ejecutaremos la conferencia virtual Técnicas Especiales de Investigación a cargo del expositor doctor José Antonio Díaz Muro. El doctor Díaz Muro es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es magíster en Ciencias Penales y magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es también doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, egresado de la maestría en Intervención de Casos de Violencia contra la Mujer por la Universidad Católica de Trujillo. Es egresado de la maestría en Ciencia Criminalística y de la maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad Privada Norbert Widner, egresado de la maestría en solución de conflictos por la Universidad Privada de San Martín de Porres. Es docente universitario a nivel de pregrado de la Universidad César Vallejo y posgrado de la maestría y doctorado de la Universidad Nacional de Piura. Es docente principal, asociado de la Academia de la Magistratura y docente ante la Escuela del Ministerio Público y ante la Policía Nacional del Perú en cursos de especialización. A continuación, el doctor Díaz Muro dará inicio a su ponencia y al culminar, los que deseen podrán hacer sus preguntas de manera directa, activando manos alzadas o para darles audio, si fuera en audio, y o también por el chat de esta sala. Sean ustedes bienvenidos y gracias por su atención. Doctor Díaz, por favor, bienvenido. Muchas gracias, ingeniera Roxana Mendoza, por la gentil invitación. Nuevamente en las aulas virtuales de la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Muy honroso de estar presente y de compartir este escenario altamente epistémico como son los discentes de la Academia. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Eh, en su oportunidad, recibí la cordial invitación de la Academia de la Magistratura para conversar una tópica de suyo trascendente y de relevancia constitucional y penal, como son las técnicas especiales de investigación. Bajo esa nomenclatura, técnicas especiales de investigación, buscamos orientar nuestra perorata, nuestra disertación, específicamente enfocada a aspectos relacionados desde la teoría de los derechos fundamentales. Es decir, esta presentación no busca hacer un análisis enjundioso y pormenorizado de las técnicas especiales de investigación que se encuentran incardinadas en el Código Procesal Penal y en sus leyes especiales que lo cumplimentan, sino lo que se busca en particular es compartir algunas reflexiones desde la teoría de los derechos fundamentales. Es decir, realizar
un análisis reflexivo a partir de lo que es un Estado constitucional de derecho, para luego discurrir en lo atinente a la teoría de los derechos fundamentales, específicamente dar una visión panorámica de lo que viene a ser la teoría conflictivista y no conflictivista de los teorías de los derechos fundamentales. Y esto luego veremos tiene sentido en tanto que una de estas teorías, luego lo vamos a precisar, alude a una aparente o un aparente conflicto entre derechos fundamentales y sobre todo en el seno del proceso penal en donde se ponen en jaque, se esquinan, finalmente se restringen derechos fundamentales cuando se trata de realizar en alguna oportunidad algunos actos de investigación. Pero luego vamos a ir ya ingresando dentro de lo que corresponde al ámbito de la investigación. Y veremos una tipología arbitraria, por cierto, desde mi punto de vista, en cómo podemos clasificar a la investigación. Desde una investigación burocrática hasta arribar a una investigación que necesita restringir derechos fundamentales. ¿No? Luego haremos una discriminación conceptual en lo que concierne a técnicas de investigación comunes y algunas técnicas especiales, para luego ingresar a lo atinente a los fundamentos constitucionales y convencionales de lo que son las técnicas especiales de investigación y claramente por allí una visión sincopada de lo que el Tribunal Constitucional peruano ha podido establecer, pero de manera muy ligera, cuáles son esos lineamientos o reflexiones argumentativas sobre la tópica que nos concierne esta tarde, ¿no? En suma, la visión que busco presentarles no es sino una visión desde la teoría de los derechos fundamentales y sobre todo descollar la relevancia que tiene la investigación en el seno del proceso penal, pero una investigación claramente que no restringe derechos fundamentales y otra que definitivamente va a restringir derechos fundamentales dada la necesidad frente a un delito de gravedad, un delito en el seno del crimen organizado. Eh, si queremos nosotros hacer una nota precisa en torno a un Estado constitucional de derecho, voy a alternar y me voy a dispensar desde el inicio, voy a alternar mis presentaciones, una relacionada con el Estado constitucional de derecho, que me parece importante que podamos tener en cuenta nosotros, y luego vamos a discurrir por las tópicas que ya se han ido mencionando, ¿no? Primero, lo señalado en el marco conceptual, lo que es un Estado constitucional de derecho. Una idea inicial para todos. Un Estado constitucional. Un Estado no se vuelve constitucional de derecho únicamente porque tiene una constitución. Dicho de manera más precisa y gráfica, si un país tiene una constitución, no lo vuelve un Estado constitucional. Y esto podemos retratarlo si rememoramos lo que en anterioridad significaba el Estado reglamentarista o Estado legal de derecho. Un Estado en donde regía la ley, pero no por eso no existía la Constitución. La Constitución existía, definitivamente que sí, pero era una Constitución con una característica de política, una Constitución que únicamente reflejaba intenciones políticas y por tanto era vista así. De tal manera que para hablar de Estado constitucional
primero tenemos que comprender que una constitución es aquello que cimienta, que fundamenta, que constituye o construye una sociedad. Si queremos desbrozar el mismo término, constitución, que constituye, que es la nota fundacional de una sociedad. Y a partir de eso, miren, para no hacer tan elongada esta primera tópica, porque se trata de los fundamentos de las técnicas especiales de investigación. Una idea que quiero traer al frente y apoyándome en el ex tribuno Manuel Miranda Canales y haciendo alusión, denotando las notas adjetivas de un Estado constitucional de derecho, sostiene, mire usted, que la Constitución, y a tono con lo que senté en las palabras liminares de esta presentación, la Constitución ya no se ve como una mera norma política o un documento político, sino como una norma jurídica. Una norma jurídica que influye a todos, vincula a todos en todo. Definitivamente que si revisamos lo que estatuye el artículo 38 y el artículo 45 de nuestra Constitución, como lo alude el profesor Miranda Canales, daremos cuenta que todo ciudadano peruano tiene la obligación de respetar, cumplir la Constitución. Y lo que se compagina con el artículo 45, que muchas veces es un artículo ensombrecido, ¿se da cuenta? En específico, que todos los funcionarios del Estado, todos aquellos que sirven al Estado, deben de hacerlo respetando sus atribuciones, sus funciones, lo que la propia Constitución establece. Entonces, lo que vamos notando es que la Constitución no solamente va a establecer en su parte orgánica la estructura del Estado, en su parte dogmática la lista de derechos fundamentales de los cuales le asiste a todos nosotros como facultades, como atributos, sino también va a establecer todos los procedimientos de creación normativa, va a establecer las competencias de los poderes del Estado, de los nuevos órganos de poder, o también denominados órganos constitucionales, autónomos, por cierto. Entonces, vamos notando que la Constitución, como norma fundacional, no solamente contiene aspectos de índole político, sino también se vuelve una auténtica norma jurídica, una fuente jurídica, una norma fundacional, vinculante en todos y en todo. Pero para que quede claro y en qué se relaciona la reflexión de un Estado constitucional de derecho con las técnicas especiales de investigación y propiamente con la investigación en el proceso penal. Mire, un Estado constitucional de derecho no solamente lo caracteriza el contar con una constitución, que eso es lo que habíamos visto, porque eso también lo puede tener un Estado legal. Voy a recordar aquí una vieja caracterización que se le daba al Estado constitucional de derecho. El Estado constitucional de derecho va a tener una primera nota característica o nota adjetiva o nota particularizante. La limitación y el control del poder. No hay que olvidarse. Y tiene que ver con el tema sub examine, con el tema bajo estudio, con el tema que estamos desbrozando.
Primera característica, por tanto, limitación y control del poder. Si recordemos o si recordamos aquellos estudios clásicos sobre lo que viene a ser la división del poder, la separación de poderes, en el espíritu de la ley de Montesquieu, se hablaba de una división del poder, de una separación del poder. Pero evidentemente, la limitación y control del poder parte por establecer los límites al mismo. Si nosotros advertimos el artículo 43 de nuestra carta de navegación, diría Santiago Nino, nuestra carta de navegación en el artículo 43 establece claramente no solamente la forma de gobierno, el tipo de Estado, de los cuales el Perú representa, el Perú profesa, el Perú se encuentra señalada en su carta de navegación, que es un Estado unitario, una forma republicana de gobierno, sino que en este artículo 43 también se presenta este principio de separación de poderes, de la división del poder, que es nota fundante, cuidado, de nuestro actual proceso penal. La separación de poderes que está enraizada en este artículo 43 se debe de entender una separación de poderes, pero con conectividad, una separación de poderes con vasos comunicantes, una separación de poderes con un cordón umbilical común, razón por la cual los poderes del Estado y los nuevos órganos de poder u órganos constitucionales autónomos van a comunicarse entre sí, van a generar una relación de cooperación, van a generar una relación de apoyo mutuo, buscando, evidentemente, no una contraposición, sino que un Estado constitucional de derecho. Y mirando la separación de poderes, lo que se trata es, ciertamente, hay una separación de poderes para no aglutinarlo en una sola persona, en una sola entidad, pero esa separación no significa estancos, aislados e incomunicados. No son butacas aisladas, sino que son estamentos que se comunican, ¿no? Pero además va a existir un control entre ellos. Vamos a encontrar nosotros que para evitar que se aglutine el poder en en una sola entidad, en un solo órgano, se le confiere determinadas potestades. Y eso lo vemos claro, por ejemplo, cuando se trata de las facultades que puede tener el Poder Legislativo frente al Ejecutivo o el Ejecutivo frente al Legislativo. Se me ocurre. Piénsese en la disolución del Congreso, una facultad que tiene el Ejecutivo, y piénsese en este caso, en el sometimiento a un juicio político al presidente de la República. Situaciones de vacancia. Entonces, vemos allí esta primera nota característica que era lo que buscamos presentar, ¿no? La limitación y control del poder. El poder está limitado y se limita en principio por los marcos funcionales que puedan tener. Pero también hay un límite cuando se mira a otro poder del Estado o se mira a un órgano constitucional. Es decir, van a tener ciertas facultades para controlar los excesos que puede tener un poder u un órgano. Eso es lo que se da en un Estado constitucional. El poder está limitado.
no es un poder omnímodo, no es un poder ilimitado, no es un poder que se desborda, sino que tiene límites. Y esos límites los podemos comprender también de la siguiente manera: una suerte de autolimitarse. La propia entidad busca autolimitarse, lo que en el derecho constitucional se llama el self-restraint, ¿no? El autolímite. Nos autolimitamos, colocamos nuestras propias cortapisas, nuestra propia camisa de fuerza, nos aerrojamos, nos encorsetamos para evitar un desbordamiento, ¿no? Y como le digo, esta limitación del poder es una nota característica de un Estado constitucional de derecho. Pero viene también el control, porque va en una sola premisa: limitación y control del poder. El control, fíjese, tiene que ver con el control de legalidad, tiene que ver con el control de constitucionalidad, tiene que ver con el control de convencionalidad. De momento, tres tipos de controles. El control de legalidad es un control que se ejerce no solamente al interior de los estados, es una manifestación de cómo el Estado busca controlar los actos, tanto de las autoridades, de los funcionarios, de los servidores, como de los particulares. El control de legalidad. Y el control de legalidad lo vamos a encontrar a través de los procesos judiciales. Procesos judiciales, el civil, el penal, el administrativo, el laboral, el comercial. ¿Eh? Procesos en donde se encuentran estas reglas codificadas. Ahí tenemos un control de legalidad. Lo realizarán los jueces, lo realizarán los fiscales, lo realizarán los funcionarios, los servidores públicos. Estos procesos judiciales no son sino una manifestación del control de legalidad. Vamos a encontrar también en estos procesos judiciales, ¿no?, los recursos, qué duda cabe, el recurso de apelación, el recurso de reconsideración, la casación penal. Busca controlar la legalidad, que no se haya trastabillado, conculcado, incumplido la norma jurídica, el dispositivo legal, control de legalidad. Lo tenemos a través de los procesos judiciales. Pero no se encuentra huérfano el control de legalidad. El control de legalidad también le va a suceder un control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad no hace sino verificar la compatibilidad que existe entre una ley, entre un acto, con la Constitución. Control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad se va a presentar de distinta manera. Tenemos un control difuso, tenemos un control concentrado, tenemos un control político, y que lo que busca no es sino garantizar la supremacía de la Constitución, velar para que la Constitución no sea trastocada por la forma, por el fondo, de manera total, de manera parcial. Los controles difusos, concentrados, el primero por el Poder Judicial, que duda cabe, a través de los procesos constitucionales o el proceso constitucional, ¿no?, internamente, control difuso que realizan los jueces en un caso en concreto. El control difuso, insistimos, es realizado por los jueces en un caso en concreto. El segundo, el control concentrado, es realizado de manera uninstancial por el Tribunal Constitucional. Propiamente es un proceso constitucional. El control difuso es un poder que tiene
el Poder Judicial. Y claro, toda una discriminación que eh, desde el caso Salazar Yarlenque, precedente vinculante, luego superado, ¿no? Por el caso Consorcio Requena, que dejó sin efecto. Definitivamente que hoy por hoy se puede hablar que el control difuso, solamente para hacer una precisión, es aquel que realiza, ejercita en exclusividad el Poder Judicial, también lo puede realizar el Tribunal Constitucional, evidentemente, no por el principio ad maiores minus, el que puede más puede lo menos, sino porque si uno revisa el texto constitucional va a encontrar que el constituyente le encarga al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad. Y el control de la constitucionalidad se da vía control difuso y vía control concentrado. De tal manera que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional aplican control difuso. A quienes se le suma también las jurisdicciones excepcionadas, ¿verdad? Jurisdicción arbitral, jurisdicción militar policial, y se le adiciona también aquella jurisdicción electoral que es regentada por el Jurado Nacional de Elecciones. Allí se presenta ese control difuso de constitucionalidad como una de las manifestaciones del control de constitucionalidad y el control concentrado que camina en vereda paralela que realiza de manera uninstancial el Tribunal Constitucional. Pero claro, este control de constitucionalidad no es sino el camino para llegar a un control de convencionalidad, ¿no? Otra de las maneras de realizar el control de convencionalidad. Y en ese control de convencionalidad, evidentemente vamos a encontrar un control difuso de convencionalidad y un control concentrado de convencionalidad. El control difuso a cargo de la jurisdicción interna. A partir del caso Hellman II versus Uruguay, la Corte Interamericana, que es una sentencia de seguimiento, sostuvo que todo aquel que tiene una cuota de poder, ¿no? Y en palabras de Sergio García Ramírez, que en algún momento señalara que él comparte la idea, recuerden que Sergio García Ramírez, que fue miembro de la Corte Interamericana, padre del control de convencionalidad, sostuvo que para evitar un desbordamiento de este control, propiamente lo tienen que realizar aquellos que tienen facultades para aplicar el control difuso, porque claramente en este caso se establece que debe de aplicarse dentro del marco de sus respectivas competencias, ¿no? Y quienes pueden aplicar el control difuso, pueden aplicar el control difuso de convencionalidad, ¿no? Y allí se agota por el momento, ¿no? Guido Águila le denomina ese constitucionalismo, ¿no? Realización de un control de constitucionalidad y un control de convencionalidad. Resumo. Primera característica, limitación y control del poder. La limitación ya la hemos evidenciado, cómo se presenta en un Estado constitucional, ¿no? Desde lo que se extrapola en el artículo 43 y el control, desde un control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Y esto qué significa de cara a nuestro tema? Porque estamos hablando del Estado constitucional, la teoría de los derechos fundamentales y explicar el porqué de estas técnicas especiales de investigación. Si hay una limitación y control del poder, significa que todo aquel que tenga atribuciones, que todo aquel que la Carta de Navegación del 93 le expende, le otorga facultades, estas se encuentran limitadas por ser un poder. Mire que el constituyente del 93, en el artículo 45, no se olvide, lo grafica de manera perspicua, de manera diáfana. En el artículo 45 constitucional. El poder del Estado emana del pueblo. Pero miren lo que sucede a continuación, luego de este punto. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
un artículo ensombrecido, que parecería oculto, que nadie lo conoce, como si es el artículo 1, el artículo 2, el artículo 139, que hasta el hartazgo lo repetimos en las aulas de pregrado y posgrado y en los tribunales de justicia. Pero el artículo 45, hasta cuando proferimos esta nomenclatura cardinal, nos parece extraño. Pero miren el contenido que refleja, que irradia el artículo 45. Está mojoneando el poder, limitando el poder, acortándolo. Lo hace dentro de los límites y responsabilidades que la Constitución y la ley. Miren cómo se incardina con el tema subexámenes, limitación y control del poder. ¿Qué duda cabe que el abogado del Ministerio Público, que el agente fiscal, que el representante del Ministerio Público, que el regentador del jus persequendi estatal, que el abogado del Ministerio Fiscal, el fiscal, el acusador público, ostente poder? Teresa Armentadeu, que es una profesora española, que seguramente ustedes han podido leer sus trabajos en materia procesal penal, un libro de consulta necesario y obligatorio, en algún momento sostuvo cuánto poder tiene el fiscal. Un poder de permitirle sentar en el banquillo de los acusados a una persona, formularle un requerimiento acusatorio, formalizarle una investigación preparatoria. Estos últimos términos me pertenecen porque lo aclimato a nuestro proceso penal, pero ella aludía al gran poder que tiene el fiscal. Ese poder debemos de incardinarlo en el seno, en las fauces, en el vientre de un Estado constitucional de derecho. Por eso les presento esa característica y luego terminaré de precisar las otras. Limitación y control del poder. Mire el artículo 45. Se limitan o se limita el poder a las atribuciones que se le otorgan. Lo que establece la Constitución, lo que establece la ley. Entonces, si el regentador de jus persequendi estatal ostenta un poder, poder que le ha sido conferido por el propio constituyente de 1993, cuando en el artículo 159, recuerden que solo son 3 artículos para el Ministerio Público. Y si usted toma su constitución, no es que haya sido mezquino el constituyente del 93, sino que le da vida al Ministerio Público, y si usted toma entre sus manos una carta fundamental, verá que el artículo 158, 159 y 160 están dedicados al Ministerio Público. Ente con poder. Y todo poder tiene que limitarse. Todo poder tiene que controlarse. Si yo quiero aplicar técnicas especiales de investigación o técnicas comunes de investigación, tienen que limitarse y controlarse. La esencia de estas técnicas tenemos que mirarla desde ese basamento. Artículo 45. Porque el fiscal cuenta con poder. En el artículo 159 se va a retratar las llamadas atribuciones del Ministerio Público. Atribuciones del Ministerio Público. La conducción de la investigación. Claro que me estoy refiriendo al Ministerio Público, pero no voy a desdeñar, no voy a mezquinar en reconocer la labor de la Policía Nacional del Perú. En la sentencia
recaída en los procesos, en el proceso de inconstitucionalidad acumulado el 150-2025, tuvo mejor oportunidad el Tribunal Constitucional para hacer todo un desarrollo de las atribuciones del Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú a propósito de la Ley 32.130. Una ampulosa sentencia, ¿no?, que hace todo un desarrollo doctrinario de muchas instituciones, sobre todo descolla en las atribuciones del Ministerio Público y la Policía Nacional. Entre otras, la conducción jurídica de la investigación, la conducción operativa. No voy a desdeñar el rol de la Policía Nacional porque también tiene poder. Por tanto, se limita y se controla. De esta forma, fíjese, cuando nosotros destacamos la característica de la limitación y control del poder en el seno de un Estado constitucional de derecho, miremos primero el artículo 43. Este artículo 43, ojo, no se olvide. Si usted se pregunta cuál es la esencia de nuestro proceso penal, cuál es la génesis de nuestro proceso penal, dónde podemos encontrar el fundamento de nuestro actual proceso penal y la manera en cómo se vea el proceso penal y cómo es que adopta un sistema procesal penal, pues tome entre sus manos y desbroce el artículo 43 constitucional y podrá extrapolar este principio de separación de poderes. Y en este principio de separación de poderes, usted encontrará la esencia del sistema procesal penal que nos rige actualmente. Separación de poderes. Si usted se pregunta cuál es la nota característica de un sistema acusatorio, lo primero que va a escuchar proferir incluso a un alumno de pregrado es separación de poderes. Separación de roles, diría Armentadeu. Y en palabra de San Martín Castro, separación de roles. Roles diferenciados, que no son otra cosa que separación del poder. La génesis del sistema procesal penal que nos rige de cara a las técnicas de investigación se encuentra en el artículo 43. No tenemos la misma suerte de la presentación feliz que nos trae el artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Un tanto rimbombante, ¿no? ¿Cómo se inicia? ¿No? Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en esta Constitución, el artículo 20, y siempre lo he repetido, es un artículo de la Constitución mexicana que en verdad es digno no de envidiar, sino de emular, de copiar y mejorar, de adaptarlo. Un artículo profuso en su descripción constitucional. Pero lo que nos parece interesante es cómo inicia su descripción. El sistema penal es acusatorio. Sistema penal acusatorio. De allí que cuando usted revisa literatura mexicana, no va a encontrar sistema procesal penal, sistema penal acusatorio. San se acabó, ¿no? Entonces, esta limitación y control del poder atañe al Ministerio Público. El 159 le reconoce las características, le reconoce las atribuciones de conducir la investigación. La ley 32.130 establece esa encargatura de la conducción jurídica de la investigación y el propio Tribunal Constitucional también sostiene que la Policía Nacional del Perú es un órgano de relevancia constitucional, siendo que el Ministerio Público es per se propiamente un órgano constitucional autónomo. Entonces, vamos incardinando la idea y la anclamos dentro de lo que viene a ser la limitación y control del poder. ¿Eh? Limitamos el poder, lo controlamos el poder. Primera nota característica, nota adjetiva de un Estado constitucional de derecho y que es allí
donde va a encontrar usted el punto generatriz de las técnicas de investigación. Limitamos el poder. Pero no porque se me ocurra decir, sino porque la esencia del Estado constitucional, y para que un Estado se precie de constitucional, tiene que así presentarse. No porque tengo una constitución. Claro, si revisamos a Ricardo Guastini, es un profesor italiano, hace alusión a qué se trata cuando hablamos de la constitucionalización del derecho. Una característica, entre otras, luego veremos, la rigidez constitucional, la existencia de cláusulas pétreas. Y ojo, que este artículo 43 que acabo de indicarles es una cláusula pétrea. Es una cláusula que no puede ser modificada. Si el constituyente, vamos, imaginémonos que el Perú se dé o busque darse otra constitución. Todo puede tocarse, todo puede, hablando con propiedad, reformarse, pero no podemos tocar las cláusulas pétreas, las cláusulas que conllevan en su seno, en su vientre, la forma de Estado, el tipo de gobierno. No podemos decir que mañana tenemos un Estado totalitario. No podemos hacer tabula rasa del principio democrático. Son cláusulas pétreas, son cláusulas piedra que ni el constituyente puede trastocarlas. Y claro, otro límite infranqueable, los derechos fundamentales. Entonces, vemos allí en esta característica de limitación y control del poder que vamos a encontrar la esencia misma. Pero otra característica, fíjense, otra característica de lo que viene a ser un Estado constitucional de derecho no es sino hablar, y ojo, importante para las técnicas de investigación, comunes y especiales. Reconocimiento, respeto, tutela y garantía de los derechos fundamentales. Nuevamente, la segunda característica de un Estado constitucional de derecho y en donde se incardina la tópica que nos concierne. Reconocimiento, respeto, tutela y garantía de los derechos fundamentales. Algo que bajo ese epígrafe, bajo esa nomenclatura, no es otra cosa que entender qué es el reconocimiento. Muy rápido, porque cuando hablemos, por ejemplo, si queremos considerar la intervención de las comunicaciones. Como le dije, yo no he venido a hacer un desarrollo específico y profuso, sino las bases de estas técnicas especiales de investigación y técnicas comunes, por cierto. El derecho a la intimidad. Si nosotros consideramos el reconocimiento, algo que no tiene que olvidarse de lo siguiente. Los derechos fundamentales no son creación antojadiza de un legislador ordinario, no son creación iluminada de un primer mandatario. Los derechos fundamentales no se crean, no se edifican, no se estructuran. Los derechos fundamentales se reconocen. ¿Y qué significa reconocer? Y un ejemplo que me parece muy hilarante en algún momento. Si usted
va caminando por una avenida principal de una ciudad y observa que del otro lado de la misma camina una persona de sexo hombre o de sexo mujer y usted la observa. Y en la medida en que va acercándose hacia ella, usted va identificando determinadas características y las va asociando a algún recuerdo que tiene. De tal manera que cuanto más cerca se encuentre, usted lo que está haciendo es reconocer a esa persona como su mamá, su papá, su tío, su prima, su amigo, su amiga. O sea, reconocemos algo que ya tenemos, reconocemos alguna información que ya viene con nosotros. Y en cuanto a los derechos fundamentales se refiere, y entiéndase también los derechos humanos, se reconoce algo que tenemos, algo con lo cual venimos. Por eso el Estado no crea derechos, el Estado reconoce derechos, porque los derechos vienen con nosotros, bajo una teoría naturalista teológica que tiene que ver sobre los fundamentos o las notas fundacionales de los derechos fundamentales. La teoría naturalista teológica nos informa que los derechos fundamentales nos asisten, son de nosotros, son inmanentes, connaturales, íncitos a nosotros por nuestra propia condición de hijo de Dios. No estamos desdeñando ni cuestionando un origen divino. Pero la teoría naturalista teológica así lo refiere. Tenemos derechos fundamentales porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y por tanto venimos con esos derechos fundamentales. Pero hay otra teoría, muy rápido, la teoría naturalista racionalista. Tenemos derechos fundamentales por ser seres racionales. Y claro, luego surge pues una teoría positivista que lo que hace ver es que los derechos fundamentales no son sino aquello que el legislador o el constituyente ha considerado como tales y los coloca, los ancla en un documento llamado Constitución. Bueno, la teoría historicista, para no dejarlo inconcluso, la teoría historicista, histórica, no hace sino hacernos ver que los derechos fundamentales representan la conquista que se ha tenido a través del tiempo, ¿no? Desde la segunda conflagración mundial, ¿no? Cuando el hombre se exterminó con el hombre, esa segunda conflagración mundial, donde ya le entró miedo al ser humano de ser destruido por él mismo, y pues hay una ascensión de los derechos fundamentales, una internacionalización de los derechos fundamentales y se anclan en sistemas de protección internacionales, ¿no? Ya vienen los tratados de derechos humanos y que eso es motivo de otra disquisición. Pero miren, teoría historicista, muy rápido. Bueno, la teoría axiológica que tiene que ver, pues, que todos los derechos fundamentales no son sino el reconocimiento de aquellos valores, aquellas virtudes, ¿no? Reconocidas por todos y que lo que hace es perfeccionar al ser humano. Pero en suma, lo que yo quería destacar aquí era, en específico, el reconocimiento. ¿Ya? El constituyente reconoce derechos fundamentales, reconoce. El Tribunal Constitucional no crea derechos fundamentales. Es un legislador negativo, como lo diría Hans Kelsen, padre del derecho procesal constitucional, padre del Tribunal Constitucional, porque siempre nos gusta buscar y adosar paternidades. Hans Kelsen le denominó legislador negativo a su Tribunal Constitucional, ¿no? En esa vieja discusión entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre quién debía controlar, ¿no? Quién debería ser garante de la Constitución, quién debería ser el ente encargado de controlar la constitucionalidad, ¿no? Claro, un órgano político asociado al Poder Ejecutivo o un órgano extra poder, algo independiente. Bueno, ya sabemos que en la historia ganó Hans Kelsen, los tribunales cruciales en el mundo. Reconocimiento. Se reconoce lo que tenemos. Teoría naturalista, venimos con un cúmulo de derechos. El respeto, algo muy rápido para que no se olvide. ¿Por qué?
en el reconocimiento que tiene que ver con nuestro tema. Claro, tiene que ver mucho. Si tenemos un plexo de derechos fundamentales, ¿ya? Vamos, si queremos ver nosotros una técnica de investigación como los allanamientos. El domicilio se viola o el domicilio se allana, ¿cierto? ¿Quién viola el domicilio? El particular. ¿Quién allana el domicilio? El funcionario público, el servidor público. Es el que allana. Muy bien. Supuestos, flagrancia delictiva, mandamiento escrito y motivado de un juez, ¿cierto? Juez de la investigación preparatoria, juez de garantías, que es el que prodiga o atiende los requerimientos, ¿no? Pero, miren, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿tiene cobijo constitucional? Claro que sí. Reconocimiento. Ese reconocimiento, característica del Estado constitucional de derecho. El Tribunal Constitucional, una digresión, en alguna oportunidad sostuvo. Un derecho fundamental para ser exigido necesita de su positivización. Vamos, usted puede exigir un derecho fundamental que no se encuentre reconocido y positivizado. Claro, todos hemos nacido y hemos encontrado una constitución. No creo que alguien me diga que es de la época donde no había constituciones, porque no estaría vivo. Tendría cerca pues, de 200 años. ¿Verdad? Más de 200 años, no creo. Todos hemos nacido ya con una constitución. Entonces, vemos que ese reconocimiento del derecho a la inviolabilidad del domicilio. El derecho que tenemos nosotros al libre tránsito, a la libertad personal, a la libertad individual. Entonces, esta característica parte por mirar la Constitución. Cuando usted quiere fundamentar su pedido, fundamento constitucional, y busca la Constitución, aquí está la inviolabilidad del domicilio. Acá está la inviolabilidad de las comunicaciones, el secreto de los documentos privados. Ahí lo tiene. Ah, muy bien. Va a la Constitución. Entonces entendemos reconocimiento, característica de un Estado constitucional y el por qué estamos conversando hoy de estas bases fundacionales de la técnica de investigación, mirando la teoría de los derechos fundamentales y a el Estado constitucional de derecho. Reconocimiento. El respeto. Cuidado con el respeto. Hay otro artículo que es muy utilizado, fíjense. Y nadie, y desde pregrado tienen que interiorizar eso. Respeto. Artículo que no tienen que perder de vista, que no tienen que olvidarse. Artículo 44 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución no hace sino establecer los deberes del Estado. ¿Que el Estado tiene deberes? Sí. Se le conoce en el derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte del derecho internacional público, obligaciones estaduales. Obligaciones estaduales. Son las obligaciones que tienen los estados de cara a los derechos fundamentales. Respeto. ¿Y qué respetar? El Estado. Si yo, Estado, tengo deberes de prodigarte bienestar general, bien común, seguridad jurídica, seguridad personal. El artículo 44 es tan rico en contenido y hay una cláusula que no debemos de olvidar. Garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos. Se acabó. Ahí está. Artículo 44. El Estado, por la obligación de respeto, como característica o nota adjetiva de un Estado constitucional y en el seno de la técnica de investigación, el respeto significa que el Estado es el primer llamado en no conculcar, en no violar, en no mancillar, en no trastocar, en no afectar, en no vulnerar los derechos fundamentales. El fiscal no debe violar derechos fundamentales. La policía no debe violar derechos fundamentales. El juez de la investigación preparatoria no debe tolerar la violación de derechos fundamentales. Los funcionarios y los servidores públicos no deben violar los derechos fundamentales. En suma, se sostiene el Estado no viola derechos humanos por la obligación de respeto. ¿Quién es el Estado? El Estado es un ente abstracto, es una entelequia, es un ente abstruso, es incorpóreo, no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos mirar, no lo podemos sentir, no lo percibimos, es abstracto. O alguien viene con un ropaje que diga Estado. No, pero sí se manifiesta a través de sus funcionarios públicos, de sus servidores públicos, de quienes dan movimiento al aparataje estatal, el fiscal, la policía, en el seno de un proceso penal, representan al Estado. Por tanto, si se violan derechos fundamentales, vamos, una técnica de investigación, allano un domicilio fuera de los supuestos de flagrancia y sin una resolución judicial, sin una licencia judicial. Y no existe la necesidad, no es un acto urgente que luego podamos buscar el espaldarazo judicial del juez de la investigación preparatoria. No lo es. El Estado violó los derechos fundamentales. El fiscal, la policía, por una técnica de investigación, viola. ¿Qué incumple? La obligación de respeto. ¿Por qué? Porque el Estado, conforme emerge del artículo 44, dimana del artículo 44, respeta los derechos fundamentales. Y el respeto es, yo no violo, yo me debo de abstener de violar. Y cuando digo yo como Estado, mis funcionarios, mis servidores, quienes me representan, primera, es la obligación abstencionista. Vamos, pero el combo mix es reconocimiento, respeto, tutela y garantía. Nota característica de un Estado constitucional de derecho y donde se incardina el tema de ciernes. Tengo que avanzar porque, ¿verdad? Se hace muy profusa la tópica, pero vamos a ir sentando base muy rápido. Garantía, tutela y garantía. ¿Saben qué? La garantía. Parecerían sinónimos, ¿no? Pero ¿qué es garantía? ¿Saben? Cuando se establece en el artículo 44 y mirando nuestro tema, la obligación de garantía es una obligación positiva, es una obligación de hacer, es una obligación de realizar, es una obligación de implementar, es una obligación que tiene que ver con establecer un marco normativo en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos fundamentales. Tenemos leyes especiales, tenemos un código procesal penal que regula, los códigos procesales regulan, ¿ah? Los códigos procesales no tipifican, los códigos penales tipifican y los códigos procesales regulan. Un código procesal no puede tipificar, sino regular. Entonces, vemos nosotros que el Código Procesal Penal regula técnicas de investigación. ¿Para qué?
para garantizar, obligación de garantía, artículo 44, característica de un Estado constitucional de derecho. Reconocimiento, respeto, garantía, tutela, garantizar. Implemento leyes. ¿Para qué? Para desarrollar los derechos fundamentales, pero también para limitar la actuación estatal que pueda violar los derechos fundamentales. ¿Sabes qué, fiscal? Si tú quieres solicitar la intervención de las comunicaciones, estos son los supuestos agravados. Y tú, juez, para otorgarlos, estos son los supuestos de procedencia. Porque tengo que garantizar. No, no es por simple prurito doctoral proferir estas expresiones, sino porque es la esencia de un Estado constitucional. Garantía, garantizar, implementar, otorgar un marco normativo que permite desarrollar el derecho fundamental, que permite establecer parámetros de contención por parte o para el Estado, para que no los afecte. Garantizo, creo condiciones, establezco un marco normativo, establezco un marco funcionarial, jueces, fiscales especializados. Garantía. Y tiene que ver. El propio Tribunal Constitucional, en el caso de las investigaciones para el presidente de la República o la presidenta de la República, porque tú has quedado sentado, la necesidad de protocolos. Las técnicas especiales de investigación necesitan inexorablemente, imperativamente, impostergablemente protocolos que permitan un desarrollo suficiente y necesario de estas técnicas especiales de investigación y también de las técnicas comunes de investigación. Un protocolo que es, un protocolo no es sino una estandarización de procedimientos. Es el establecimiento de roles, de a quién le corresponde tal, y de pasos y o procedimientos. Es decir, que un fiscal o un juez de Tumbes tendrá que desarrollarlo de la misma manera que un fiscal, un juez de Arequipa. Aquí no hay, entre comillas, el llamado o mal llamado criterio. Porque cuántas vidas, cuántas libertades se han ganado y perdido sobre la base del llamado criterio. Y claro, eso va en garantía, ¿no? Y fíjense que muy rápido, para cerrar la garantía. La obligación de garantía tiene 4 obligaciones específicas. Prevenir, investigar, sancionar y reparar. Prevenir, investigar, sancionar y reparar. La obligación de garantizar. Miren, y esto lo tenemos a diario. ¿Y esto qué significa? Que en la obligación de garantía el encargado tiene que partir de la prevención, la investigación. Y allí viene eh, esto ya la Corte Interamericana lo ha sostenido, esto es la debida diligencia. La debida diligencia. Bien, tercera característica, muy rápido porque no gana el tiempo. Ya limitación del control del poder, reconocimiento, respeto, tutela y garantía de los derechos fundamentales. Ahora sí tocamos a la Constitución. La Constitución es vista como una norma jurídica, ya no como una norma política. La Constitución no tiene fuerza normativa. ¿Por qué? Porque vincula a todos en todo. Nosotros vemos el influjo de la Constitución. La Constitución permea, filtra todo el ordenamiento jurídico. Por eso, la fuerza normativa de la Constitución, la supremacía de la Constitución, la Constitución como fuente, es una nota característica de un Estado constitucional. Y evidentemente,
No podemos pensar hoy por hoy que un Estado constitucional, la Constitución, no tenga fuerza normativa. La Constitución tiene fuerza normativa. La Constitución irradia todo el ordenamiento jurídico. Por eso usted se pregunta, ¿el Código Procesal Penal? Claro. Miren, los títulos preliminares no son sino la recepción principalista. Los títulos preliminares es la cuota de principios. ¿Y qué es un principio? Es una norma rectora. Es una norma rectora que tiene influjo sobre todo ese cúmulo, el término correcto, ese articulado. Son las reglas. Los 566 artículos del Código Procesal Penal son las reglas. Los 10 principios en el título preliminar, principios. ¿Ya? Principios. Entonces, ahí qué vemos. La recepción del Código Procesal Penal de principios que no son sino aquellos que están desarrollados en la Constitución. La constitucionalización del proceso, que es la cuarta etapa de la evolución del derecho procesal, la constitucionalización del proceso penal se refleja en principio en el título preliminar, porque se encuentran allí en los principios. ¿Qué duda cabe? El principio de defensa. 139, apartado 14 de la Constitución. Toda persona que es detenida o citada tiene derecho a contar con un abogado defensor de su libre elección, ¿verdad? Toda persona que es detenida tiene derecho a que se le comunique por escrito de las razones y motivos de su detención y a comunicarse con su familiar. Y esto se replica en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica del 69. Igual. Y en el artículo 9, ¿no?, de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, miren cómo hay una recepción de principios, Código Procesal Penal, que tienen raigambre constitucional. El extinto profesor Salinas Sixia, me acuerdo mucho, escribía, tenía una pluma tan exacta en el ámbito de la dogmática penal, ¿no? Derecho penal parte general, derecho penal parte especial, pero disertaba muy bien en el ámbito del proceso penal. Y traía a colación una vieja expresión de que ahora se utiliza mucho, el programa procesal penal de la Constitución. El programa procesal penal, así como también el programa económico o constitución económica. Ahí vemos nuestra economía, economía social de mercado, ¿no? Economía social y libre mercado, que tenemos en nuestra constitución. Programa económico, constitución económica, programa procesal penal, la constitución procesal penal, ¿no? Y lo vamos a encontrar en distintos artículos. Claro, evidentemente, el artículo 2, toda una retahíla de derechos, y, que duda cabe, el 139, el que de manera más enjundiosa lo presenta. Cerramos. Por último, la existencia del juez constitucional. Ahí va el mensaje para los jueces. En una perorata, en una soflama que escuché en un tribunal, un abogado muy joven sostenía: usted, juez de la investigación preparatoria, no es solamente un juez de garantías, sino se convierte en un juez constitucional. Me hacía acordar a aquellas viejas clases de derecho constitucional. Y evidentemente, ¿no?, la presencia del juez constitucional. Cuarta característica. Quinta característica. Juez constitucional.
¿Qué significa? Que no eres un juez de la investigación preparatoria. Todo aquel juez que de por medio tenga que resolver un conflicto entre derechos fundamentales se convierte en un juez constitucional. Y claramente en algún momento lo escuché a López Viera, ¿no? Un joven constitucionalista, diría mi gran abuelo que en paz descanse, relativamente joven, pero fíjense, ese juez constitucional, ¿no? Que no hace sino tener que, en el caso en concreto, traer a colación los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que son el baluarte. Y me adelanto, razonabilidad, la razonabilidad que no es sino la interdicción de la arbitrariedad. Ojo, razonabilidad, interdictamos la arbitrariedad. Y la proporcionalidad, la prohibición del exceso. Entonces, fíjense, y mirando la hora porque ya creo que nos está ganando, pero igual voy a regresar a mi guía, porque yo aquí estoy conversando con ustedes. En ver, miren, entonces las características del Estado, ahorita me voy muy rápido, pero ese no, yo sé que el tiempo, he tenido muchas, me han precisado sobre el tiempo y no podemos trasvasar, ¿no? Yo sé que es un tema muy amplio, pero voy a irme aquí en la orientación que tengo. Bueno, la presentación luego se la voy a compartir, ¿sí? Sino que no quiero dejar de lado. Que miren, ya, no sé si estará compartiendo, bueno, creo que sí. Entonces, lo que les estaba mencionando, ¿no? No sé si estará compartiendo, creo que no. Bueno, vamos a tener fe que se, ya. Entonces, de la tópica que estamos viendo, ¿no? Miren, eh, la limitación y control de poder, que era la característica que yo quería presentarles. Ahora veamos esto de los derechos fundamentales, ¿no? Algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta es que estos derechos fundamentales que son reconocidos por los estados y todas las demás características que les he dicho, los derechos fundamentales entran en conflicto. ¿Qué creen ustedes? ¿O es que, como diría el profesor Luis Castillo Córdoba, los derechos fundamentales no pueden entrar en conflicto porque están en el seno de la Constitución? ¿Entran en conflicto o no entran en conflicto los derechos fundamentales? Miren que los derechos fundamentales, en la teoría de los derechos fundamentales, prioritariamente vamos a encontrar dos teorías. La teoría conflictivista de los derechos fundamentales y la teoría no conflictivista de los derechos fundamentales. La teoría conflictivista de los derechos fundamentales lo que hace si no es sostener que en algún momento específico va a existir un conflicto entre derechos fundamentales, ¿no? La libertad de empresa versus la tranquilidad pública. La libertad de trabajo versus la tranquilidad pública, ¿no? La libertad de tránsito versus la seguridad ciudadana. Caso Reja, por ejemplo. Pero esta limitación, este conflicto que se puede presentar, la teoría conflictivista de los derechos fundamentales que sostiene, ¿no? Que en un caso en concreto es posible que dos derechos fundamentales o más derechos fundamentales puedan entrar en conflicto. Y para ello vamos a buscar un método adecuado de solución, como es aplicar el test de proporcionalidad. Eso creo que ya nos han ejercitado mucho. ¿No? Y que se utiliza mucho en la retención de derechos, ¿no? El test de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad propiamente dicha. Pero esta teoría conflictivista es la teoría que asume nuestro Tribunal Constitucional, ¿eh? Es una tesis alemana.
¿no? Donde lo que se busca es darle una solución a este conflicto de derechos fundamentales que se presentan en un caso en concreto a través de la proporcionalidad o el test de proporcionalidad. Pero claro, el profesor Juan García Amado, profesor español, es el que cuestiona mucho esto, ¿no? Porque para algunos es una, si se quiere, queda una perniciosa discrecionalidad establecer cuál derecho fundamental tiene mayor peso en un caso en concreto, ¿no? Queda a una discreción del operador para darle tal o cual peso en un caso en concreto. Puedo hacer que pese más la libertad de tránsito sobre la seguridad, o puedo hacer que pese más la seguridad sobre la libertad de tránsito. Y eso ustedes lo manejan perfectamente. Temas, por ejemplo, como prisión preventiva, ¿no? Que está en tela de juicio. Pero y vamos, la teoría no conflictivista es una teoría defendida por el profesor Luis Castillo Córdoba, bueno, profesor de la UDEP, de Piura, donde indica que los derechos fundamentales no pueden entrar en conflicto porque nacen de la Constitución, están en la Constitución, o sea, no es posible hablar de conflicto, sino que por el contrario, lo que tenemos que entender nosotros es que para el caso en concreto, ¿no? Se deben de invocar correctamente. Alguien no está ejercitando bien su derecho. A diferencia de la tesis conflictivista, que habla que hay un conflicto, acá no. Acá la tesis no conflictivista dice que no trae conflicto, sino que en un caso en concreto este derecho se ejercita de esta manera y el otro no. ¿No? Es una tesis no conflictivista de los derechos fundamentales. Interesante, pero lo que se decanta nuestro tribunal es la tesis conflictivista de los derechos fundamentales. ¿Por qué les digo esto? Porque una técnica de investigación vamos a tener esa situación. Pues se va a presentar, el fiscal requiere una técnica, va a aplicar una técnica de investigación, va a requerir licencia del juez, pero el fiscal, como diría el profesor Sáenz Ábalos, tiene la obligación de realizar todo ese ejercicio del test de proporcionalidad de cara a la teoría conflictivista de los derechos fundamentales, o es que el juez solamente, ya que él es el que finalmente va a decidir a través de una resolución si se restringe o no el derecho fundamental. Él no dice que él no dice que el juez. Pero nada impide que el fiscal lo haga. Y yo creo que todos los fiscales del Perú lo hacen, ¿no? Y no solamente porque desde la casación, ¿no? C26-2013 Moquegua, esta vetusta, veterana, añeja, primitiva, anquilosada, ancestral, casación que muchas veces ya pasó al olvido, pero no del todo, imperativamente le dice a usted, señor fiscal, a la hora que requiera prisión preventiva, le va a añadir, metodológicamente hablando, un ítem más, proporcionalidad. Y así que usted, fiscal, me realiza el ejercicio del test de proporcionalidad con sus tres subprincipios en su requerimiento de prisión preventiva. Algo que yo no comparto, que la Corte Suprema me imponga a mí una metodología, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, hay críticas y está abierta la tribuna, no hay problema. Pero el test de proporcionalidad no le puede ser obligatorio al fiscal, le es obligatorio al juez, porque finalmente él decidirá si restringe o no el derecho fundamental. El fiscal es un ente requiriente, propositivo, nada más. Que él quiera para hacer mejor acabado su producto, su pretensión, su requerimiento, que lo haga. Pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Ahí va el test de proporcionalidad, ¿no? Vamos, la investigación en el marco del proceso penal, muy concretamente, porque estoy con el tiempo, estoy mirando mi reloj, ¿no? Concretamente, porque esta es la esencia, ¿no? Hay una diferencia entre la investigación burocrática. ¿Qué es la investigación burocrática? La investigación burocrática es aquella investigación que se realiza solamente en el escritorio. El fiscal no sale, a diferencia de la investigación científica del delito. La investigación científica del delito no hace sino aplicar el conocimiento científico, por ejemplo, la ciencia criminalística. Las ciencias, disciplinas, técnicas, artes y oficios forenses. Una investigación científica. Diría una vieja perito, vieja por la experiencia, pregúntate
¿Cuántos indicios y cuántas evidencias tiene tu investigación? Si tu investigación está plagada de evidencias, ten la seguridad que tienes un caso exitoso de cara a una investigación científica del delito. Pero si tu investigación no llega a un número mínimo de evidencias, está condenada al fracaso tu investigación. Y no me refiero a simplemente proferir el término indicios y evidencias como si fueran sinónimos y como que no tuvieran una relevancia en el marco del proceso penal. Los indicios y las evidencias que tienen relevancia criminalística. Si hablamos, por ejemplo, indicios que podemos encontrar, manchas, huellas, impresiones, que luego en el laboratorio se convertirán en evidencias. Una mancha rojo parduzca que se ubica en el suelo, en una pared, debidamente recolectada, embalada, trasladada, transportada y llevada al laboratorio y sometida a un estudio de hematología forense, me podrá concluir que se trata de sangre humana. Eso es una evidencia. Cuanto más evidencias, más estudios científicos, más robusta. Bueno, luego vienen las investigaciones, ya que es una clasificación de San Martín, ¿no? Investigación que no restringe derechos y que restringe derechos. Y la investigación que no restringe derechos fundamentales por lo general guarda relación con la investigación burocrática. La investigación burocrática no pasa por recibir la recepción de dichos, la declaración del agraviado, la declaración de los testigos, la declaración de los imputados, etcétera. No restringe pedido de información, recepción de cámara, de video, etcétera. A diferencia de la investigación que restringe derechos fundamentales. Y esta investigación que restringe derechos fundamentales no hace sino que establece pues, que tenemos que, para obtener información, restringir derechos. Y es lo que ustedes conocen dentro de las técnicas especiales de investigación. ¿Qué duda cabe? Entonces, si vemos también las técnicas comunes y las técnicas especiales. La técnica común se aplica a cualquier delito. No hay mayor discriminación si se trata de un delito grave, si se trata de un delito cuya penalidad no es exorbitante, no tiene mayor complejidad. Son técnicas comunes. Las técnicas comunes de investigación, por lo general, son aquellas técnicas que, si bien puede obedecer un requerimiento al juez de la investigación preparatoria, sin embargo, estas técnicas comunes, ¿no? Las realiza el fiscal, ¿no? Las solicita el fiscal y algunas las puede licenciar, por ejemplo, como la videovigilancia, ¿no? En lugares públicos. A diferencia de las técnicas especiales, porque ya en las técnicas especiales no solamente tienen que darse en el seno de una investigación contra el crimen organizado, por ejemplo, sino que también obedecerá a la existencia de delitos graves. Y aquí vamos a ver, dentro de este fundamento constitucional, por ejemplo, lo que concierne al artículo 2, numeral 10, ¿no? La base constitucional, sobre todo que refleja el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones. Es una base. Pero también miren, en cuanto a ello, y para más o menos precisar, el artículo 2, numeral 24, ¿no? Literal, perdón, sí, artículo 2, numeral 24, literal A, donde establece la Constitución que la forma de restringir la libertad se establece por ley. En la propia Constitución se establece, ¿no? Pero aquellas que son señaladas en la ley. La propia Constitución marca la pauta. Por eso el artículo 2, inciso 10 hace alusión a la inviolabilidad de las comunicaciones. Voy a cerrar porque nos quedan, tengo expresas anotaciones que 7:30 es el plazo máximo que se tiene para cerrar su asistencia. Entonces, solamente concluyo la base convencional, la propia convención americana, ¿no? Ha establecido la manera en cómo tiene que realizarse la investigación, ¿no? La Corte Interamericana interpretando la convención. Lo que significa que los derechos humanos, la integridad personal, por ejemplo, deben de ser respetados al momento de cualquier técnica de investigación que se pretenda utilizar, ¿no? Recapitulo y concluyo, ¿no?
Desde la teoría de los derechos fundamentales, la técnica de investigación parten por comprender que nosotros estamos afiliados a una teoría conflictivista de los derechos fundamentales. Un fiscal, un operador jurídico que requiere a un juez, ¿no?, la restricción de un derecho fundamental tiene que comprender que la teoría conflictivista de los derechos fundamentales supera este conflicto a través de un test de ponderación. Y específicamente tiene que desarrollarlo, tiene que establecerlo, ¿no?, para poder superar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha, ¿no? Los derechos fundamentales son el eje a partir del cual tiene que escrutarse cualquier pedido, no simplemente porque es un caso de relevancia, no solamente porque es un caso que tiene repercusión nacional. Los derechos fundamentales no miran el populismo penal. Los derechos fundamentales no están para soportar una criminología mediática, una justicia pilática, no. Los derechos fundamentales son en esencia el bastión, el último recóndito de protección. Es el límite que tiene, ¿no?, que se tiene frente al Estado. Bueno, yo en verdad quise dar algunas ideas genéricas sobre lo que viene a ser la, la, la razón de ser de estas técnicas, ¿sí? En alguna otra oportunidad desarrollaremos cada una de ellas, pero quería ir a la esencia, a la génesis, al punto generatriz de estas técnicas de investigación. Bien, muchas gracias, doctora ingeniera. Me quedo aquí en atención al tiempo que usted me ha indicado y para que no se vean afectados de su lista. Muchas gracias, estimado doctor. ¿Alguna persona que desee formular alguna pregunta para activar la mano a efecto de poder darle el audio, abrir su audio? Y me parece que también todo está muy claro a efectos de esta hora y media que se da para la conferencia. Agradecemos la importante ponencia del doctor José Antonio Díaz Muro y solamente para también a ustedes agradecerle su participación, que se verá reflejada en sus marcaciones de asistencias respectivas dentro del sistema, ¿no? Procedan, por favor, a marcar de acuerdo a la tolerancia que también le hemos hecho llegar en los correos, a efectos de prever su registro con oportunidad, ¿no? Ya que cerca al cierre puede presentarse problemas, entonces mejor desde ahorita eh, poder marcar. Ingeniera, Solo muchísimas eso, gracias. sí, Quería despedirme y agradecerle por la sí, gentil invitación. gracias. Siempre llano para compartir algunas ideas y reflexiones con la Academia de la Magistratura y cuenta conmigo para cualquier otra Muchas oportunidad. Un fuerte gracias. abrazo, cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Permiso.